Buenas tardes. El Comité Permanente Académico de SOCIENDAC les da la bienvenida a la ponencia sobre el tema de síndrome compartimental a cargo del ponente universitario Dante Huamanca. Mencionarles que a la mitad de la ponencia se pasará una palabra clave por el chat hasta en 3 oportunidades que les servirá para obtener el certificado. Y al finalizar realizarán un post-test en el aplicativo ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas Le damos tardes. la bienvenida. ¿Sí me escuchan, verdad? Ya. Sí, perfecto. ¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a tratar uno de los temas más controversiales e importantes en el ámbito de la traumatología. El tema que vamos a tratar el día de hoy es síndrome compartimental. Iniciemos entonces. Algo breve de síndrome compartimental. Pues, si bien es cierto, es una patología muy común, con una prevalencia mayor en el sexo masculino, mayormente está asociado a traumatismo de fracturas expuestas de tibia y antebrazo principalmente. Debemos recordar que el síndrome compartimental representa, y nunca olvidar, una emergencia quirúrgica en todos los casos que se puedan presentar. Y es una patología sumamente común en sala de trauma y por ello nos lleva a tener un diagnóstico oportuno, un diagnóstico rápido, ya que el éxito de esta patología radica pues en el diagnóstico oportuno, tratamiento. En cuanto a las causas más frecuentes del síndrome compartimental, están las fracturas, en un 69%, de las cuales un 36% corresponde a fracturas de diáfisis de tibia y seguidas de un 9.8% de fracturas de radio distal. En las últimas actualizaciones de las últimas revistas, pues nos dicen que las fracturas mediales de rodilla han ido incrementando en una incidencia para llegar al desarrollo de síndrome compartimental en un 53%. ¿Correcto? Entonces, partiendo de este punto, vamos a definir síndrome compartimental. ¿Qué es síndrome compartimental? Vendría a ser la elevación de la presión intersticial. Dante, ¿Sí? no se está presentando la pantalla, solo se está viendo la carátula. No sé si ya lo pasaste. A ver, un momento. Ahí ves. Ahora sí se ve la etiología, pero no está en modo completa la pantalla. A ver, dame un momento, por favor. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí se ve. Perfecto. ¿Ya? ¿Ahí? Sí, ahora sí todo Ya. bien. Ya, bien, chicos, continuamos entonces. En cuanto a la definición, como ya veníamos hablando, de síndrome compartimental vendría a ser la elevación de la presión intersticial por arriba de la presión de perfusión capilar dentro de un compartimiento. ¿Compartimiento qué? Osteofacial cerrado. Que vendría a estar comprometido ¿qué? El flujo sanguíneo, tanto flujo sanguíneo en el músculo y además también comprometido el nervio. Y lo que me va a llevar y me condiciona a un daño tisular, que vamos a ver más adelante cómo es que se desarrolla. En cuanto a los mecanismos, se produce por dos mecanismos. El primero, por un incremento de volumen en el espacio cerrado, y el segundo, por una disminución del tamaño del espacio, que vamos a ver más adelante explicando en la fisiopatología. Bien, en cuanto a la etiología, tenemos diferentes causas. Las guías lo clasifican tanto en causas extracompartimentales y intracompartimentales. En cuanto a las extracompartimentales, tenemos, por ejemplo, los vendajes o yesos compresivos, quemaduras y la congelación, cierre incorrecto de las células aponeuróticas, que vendría a ser por tensión, y el aplastamiento. En cuanto a las causas intracompartimentales, tenemos el edema, posisquemia y las hemorragias. En cuanto al edema, posisquemia, puede ser por diferentes causas, por una lesión arterial, por un tromboembolismo arterial
o por un tiempo prolongado de torniquete. Y en cuanto a las hemorragias, pueden ser por fracturas, pacientes que estén en un cuadro de hemofilia o en aquellos pacientes en los cuales se ha realizado osteomía. Antes de pasar a la fisiopatología, es bueno conocer cómo están conformados los compartimentos tanto de miembro inferior y de miembro superior. Hablemos primero, chicos, de los compartimentos del miembro superior, en este caso el brazo. En el brazo vamos a tener un compartimento anterior, un compartimento medio y un compartimento posterior. ¿Correcto? Entonces, como podemos ver acá en la imagen, en el compartimento anterior va a estar conformado por el músculo bíceps, ¿ya? El músculo coracobraquial anterior, los vasos braquiales, el nervio mediano y cubital, nervio mediano y cubital, y el músculo cutáneo. Y el nervio músculo cutáneo. Sería la conformación anterior del compartimento anterior del brazo. En cuanto al compartimento medio, como podemos ver acá, el de acá es anterior, acá es medio, anterior, medio y posterior. Ya en el compartimento medio va a estar representado por el músculo deltoides. En el compartimento posterior, por el músculo tríceps y el nervio radial. ¿Correcto? Y es así como se forman los compartimentos del brazo. Ahora pasemos al antebrazo. En el antebrazo, chicos, vamos a tener un compartimento dorsal, un compartimento volar, un compartimento lateral, el de acá vendría a ser el radio y el cúbito. Entonces vamos a completar el cuadro de acá. Vamos a tener un compartimento anterior, que vendría a ser el volar, un compartimento posterior o dorsal y un compartimento lateral, o también llamado compartimento radial. ¿Ya? Entonces, en el compartimento anterior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los músculos flexores y pronadores del antebrazo y muñeca. ¿Ya? Músculos flexores y pronadores del antebrazo y de la muñeca. Además, el nervio mediano y cubital y la arteria radial y cubital. ¿Correcto? Sería la conformación del compartimento anterior. El compartimento posterior, que acá tenemos los músculos flexores, en el posterior vamos a tener los músculos extensores de la muñeca y de los dedos. De la muñeca y de los dedos. En el compartimento lateral o radial vamos a encontrar al nervio radial. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí la conformación de los tres compartimentos que conforman el antebrazo. Continuemos. En el compartimento de la mano posee 4 compartimentos. Tenemos el compartimento central, el compartimento hipotenar, el compartimento tenar y los interóseos.
Si nos vamos acá a la imagen, acá tenemos el compartimento central, el compartimento tenar, que está en la parte de acá, el hipotenar, y los compartimentos de acá vendrían a ser los interóseos. Ahora, cada compartimento contiene grupos musculares y las diferentes arterias que le irrigan. Entonces, en el compartimento anterior, perdón, el compartimento de la mano, ¿cuántos compartimentos vamos a tener? 4. Compartimento central, un hipotenar, un tenar y los interóseos. Ahora pasemos a revisar los compartimentos del miembro inferior, principalmente el compartimento del muslo. En el muslo vamos a tener igual 3 compartimentos, un compartimento anterior, un compartimento medio y un compartimento posterior. En el compartimento anterior, vamos acá a la imagen, está representado por los vastos laterales, el recto femoral, el vasto medio, el sartorio. En el compartimento medio, los músculos grácil y el aductor mayor. Y en el compartimento posterior, vamos a tener el bíceps femoral, el semitendinoso y semimembranoso. Y en el compartimento medio también vamos a tener que el paquete neurovascular. Neurovascular, correcto. Y en el compartimento posterior, es importante reconocer a quién, al nervio ciático. Al nervio ciático. Seguimos. Vamos a revisar ahora el compartimento de la pierna. La pierna posee 4 compartimentos. Un anterior, un lateral, un posterior, pero superficial, y un posterior profundo. Ya, en el compartimento anterior vamos a tener al nervio peroneo profundo y a la arteria, si está anterior, va a ser la arteria tibial anterior. En el compartimento lateral vamos a tener al nervio peroneo. Si acá tuvimos al nervio peroneo profundo, en la parte lateral vamos a tener al nervio peroneo superficial. ¿Ya? Y en el compartimento posterior superficial vamos a tener al nervio crural y en el posterior profundo al nervio tibial y a la arteria. Si en el anterior hemos tenido a la arteria tibial anterior, acá vamos a tener a la arteria tibial posterior. ¿Ya? A la arteria tibial posterior. Entonces sería la conformación de los compartimentos de la pierna. En cuanto al compartimento del pie, posee también 4 compartimentos, que son medial, un compartimento lateral, un compartimento central y un compartimento interóseo. Está en la parte de acá, son los compartimentos interóseos. Va a estar en la parte dorsal a los otros 3. Entonces, está en la parte dorsal el interóseo. Lateral y central va a estar formado por los tabiques intermusculares que se extienden desde la fascia plantar.
En cuanto, ahora vamos a ver cómo es que se desarrolla el síndrome compartimental. Si es que yo tengo una lesión, chicos, tengo una lesión, toda lesión me va a llevar ¿a qué? A una inflamación, ¿no es cierto? A una inflamación. Esta inflamación me va a llevar a un aumento del contenido, pero aumento del volumen del contenido tisular. Aumento del volumen del contenido tisular. ¿Ya? Entonces, este aumento del volumen del contenido tisular me va a aumentar ¿qué cosa? A ver, un aumento de la presión intracompartimental. ¿Ya? Entonces, este aumento de la presión intracompartimental me va a llevar a tres cosas. Vamos a colocar por acá. ¿Me va a llevar a qué? A una disminución del retorno venoso. ¿Ya? A una disminución del retorno venoso. A una disminución de la perfusión capilar. Y, vamos a cambiar de color, esta disminución del retorno venoso y la disminución de la perfusión, de la perfusión capilar por el aumento de la presión intracompartimental me va a llevar al desarrollo de ¿qué? De una isquemia. ¿Ya? De una isquemia. Entonces, vamos a tener dos tipos de isquemia en el síndrome compartimental. Una isquemia muscular y una isquemia nerviosa. ¿Ya? Con el transcurrir de las horas, la isquemia me va a llevar a una necrosis muscular. Y la isquemia nerviosa a una necrosis nerviosa. La necrosis muscular me va a llevar a la liberación de toxinas, como la activación de la CPK-MB, hemoglobina, que más adelante me va a llevar al desarrollo de una insuficiencia renal. Y la necrosis nerviosa me va a llevar a la aparición de los primeros signos y síntomas del paciente, como cuáles, como la parestesia y la paresia, ya la necrosis nerviosa. Y las dos, tanto necrosis muscular como necrosis nerviosa, me va a llevar al desarrollo de los desenlaces. ¿Cuántos tipos de desenlace tenemos? Tenemos dos. Los discapacitantes y los letales. ¿Ya? Los discapacitantes y los letales. En cuanto a los discapacitantes, ¿qué me va a desarrollar el paciente? Una enfermedad renal crónica. El paciente va a presentar contracturas. ¿Ya? Anestesia y parálisis. Y los letales, la que compromete la vida del paciente, la que te va a llevar a la muerte, una falla multiorgánica. ¿Ya? Una falla multiorgánica. Ojo a este dato de acá, ya. Falla multiorgánica, que puede desarrollar mi paciente una sepsis y puede llevar a la muerte. ¿Ya? Ahora veamos la clasificación, chicos. En cuanto a la clasificación, las guías lo dividen, lo clasifican en tres. En síndrome compartimental agudo, síndrome compartimental crónico y el síndrome de aplastamiento. ¿Qué es el síndrome compartimental agudo? El síndrome compartimental agudo vendría a ser un conjunto de signos y síntomas secundario a ¿qué? Secundario al aumento de la presión, lo que hemos explicado en la fisiopatología. Aumento de la presión ¿en dónde?
en una celda facial, ¿ya? En un compartimento. ¿Y esto a qué va a llevar en el paciente? A una disminución de ¿qué? Lo que explicamos en la fisiopatología, disminución de la presión de perfusión capilar. ¿Cuál es la complicación más frecuente en el síndrome compartimental agudo? Es el de acá, la contractura isquémica de Volkmann. Como podemos ver aquí en la imagen de acá, donde va a haber, ¿qué es la contractura isquémica de Volkmann? Es un conjunto de secuelas morfológicas y funcionales, ¿de quién? De la necrosis, ¿ya? De la necrosis muscular y nerviosa. Como podemos ver acá, hay contracturas, los dedos están flexionados. El síndrome compartimental agudo afecta principalmente a qué? Igual que la contractura isquémica de Volkmann, afectan en miembros superiores, ¿ya? Eso nunca se olviden, en miembros superiores el agudo. En cuanto al síndrome compartimental crónico, se va a dar, ¿por qué? Por un aumento transitorio, ¿ya, chicos? Transitorio. ¿De quién? De la presión intracompartimental, como hemos venido hablando, pero es consecuencia a algo, consecuencia a ejercicio físico, ¿ya? A ejercicio físico y a movimientos repetidos. Esto mayormente se dan en pacientes de altas competencias, en atletas, ¿ya? Se caracteriza por qué? Típico, un dolor tipo calambre, que aparecen durante el ejercicio y ceden en el reposo. Ya es típico de un síndrome compartimental crónico. Y afecta principalmente, como ven en la imagen, acá afecta a miembros inferiores. Ya afecta a miembros inferiores. ¿Y qué es el síndrome de aplastamiento? El síndrome de aplastamiento es cuando varios compartimentos están afectados y tienen, pues, como una presión prolongada. En unos artículos lo relacionan a pacientes con intoxicación provocadas por arritmias cardíacas. El paciente puede estar hipotenso, con insuficiencia renal, las extremidades van a estar tensas, inflamadas y con lo característico, con úlceras por presión, ¿ya? Eso sería en cuanto a la clasificación. En cuanto al cuadro clínico, ¿cómo me va a llegar mi paciente? Con síndrome compartimental, con un dolor intenso de la extremidad, ¿ya? Dolor intenso. Te va a escribir así el paciente, que el dolor es insoportable. El dolor aumenta, te va a decir. ¿El dolor aumenta con qué? Con los movimientos pasivos. ¿Ya? Aumenta con los movimientos pasivos. Se acompaña de tensión en la zona. Va a presentar, como vemos aquí en la imagen, edema. ¿Ya? Edema. Hay alteración sensitiva. ¿Ya? Disminuye la movilidad de la extremidad afectada. Y va a presentar también disminución del pulso. ¿Y cuándo se da la presentación? ¿Cuándo se presenta? Superior, miembro inferior, ¿ya? En miembro superior, los compartimentos más afectados son el compartimento volar, que hemos descrito en la anatomía, y dorsales del antebrazo. Seguidos también de los compartimentos intrínsecos de la mano, también vendrían a estar comprometidos. En cuanto en el miembro inferior, va a estar comprometido el compartimento anterior de la pierna, ¿ya? El compartimento anterior de la pierna,
seguido de los compartimentos laterales, los posteriores, principalmente el posterior profundo. ¿Ya? El posterior profundo. Entonces tenemos, es que les preguntan, el compartimento más afectado en el miembro superior, el compartimento volar y el dorsal. En el miembro inferior tenemos el compartimento anterior de la pierna, luego están los laterales y los posteriores profundos. Ahora, la respuesta neurovascular que va a presentar este paciente, vamos a tener síntomas preisquémicos, y los posisquémicos, ¿ya? Los posisquémicos. Los preisquémicos, ¿cuáles son? Estos los vamos a llamar las 6 P's, ¿no? Parestesia y dolor son preisquémicos. Ahora, las parestesias, nunca se olviden, este es el primer síntoma en aparecer, ¿ya? El primer síntoma en aparecer. ¿Ya? Las parestesias, ojo acá, es el primer síntoma en aparecer. ¿Ya? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo te va a decir el paciente? El paciente tiene sensación de hormigueo, sensación de quemadura o entumecimiento y va a tener pérdida de la discriminación entre dos puntos. ¿Ya? El dolor, como ya hemos ido mencionando, el dolor es intenso. ¿Ya? Es intenso. Punzante, te va a decir el paciente. ¿Ya? Intenso y punzante, que bien puede ser localizado o puede ser difuso. ¿Aumenta con qué? Aumenta con los movimientos pasivos. ¿Ya? Aumenta con los movimientos pasivos. Y otro dato acá es que no cede, ¿ya? No cede a narcóticos. ¿Ya? No cede a narcóticos. En cuanto a la presión, ¿cómo está acá la piel del paciente? Piel tensa y brillante, como pueden ver en la imagen. Piel tensa y brillante. La palidez, acá ya estamos en los posisquémicos, ¿ya? Desde presión hacia abajo son los posisquémicos. La palidez es un signo tardío. Signo tardío. Temprano parestesias, palidez tardío. ¿Cómo se va a caracterizar? La piel va a estar fría, acartonada. Y el llenado capilar, va a ser mayor a llenado capilar mayor a 3 segundos. La parálisis también es un signo tardío. Ya es un signo tardío. Ya. Donde vamos a encontrar movimientos débiles o ausentes de las articulaciones, principalmente las articulaciones distales. Y ausencia de pulso, que también es un signo tardío. Esto lo vamos a verificar haciendo, se verifica la palpación, ¿no? Eso es en cuanto al cuadro clínico. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico siempre tiene que ser en conjunto. Mi exploración física, una buena exploración física, la clínica que me manifiesta el paciente y la medición de la presión intracompartimental. Ya la medición de la presión intracompartimental. Dato. La presión normal del compartimento, es de 5 a 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Dato. 5 a 10 milímetros de mercurio. Ahora, tenemos nosotros los criterios, como menciona la guía, los criterios para medir la presión intracompartimental. Los tenemos acá. Cuando yo tenga uno o más síntomas
de síndrome compartimental junto a factores de confusión, como cuáles. Mi paciente puede presentar una lesión neurológica, puede tener una anestesia regional o la medicación es insuficiente. Voy a medir yo la presión intracompartimental. O cuando tenga ausencia de síntomas, excepto, ¿qué te dice la guía? Excepto aumento de dureza o inflamación de una extremidad en pacientes despiertos, ¿ya? O cuando mi exploración física no es fiable, ¿ya? Mi exploración física no me da buenos datos, voy a medir la presión intracompartimental. O cuando mi paciente tenga una hipotensión prolongada en una extremidad inflamada, ¿ya? Paciente con hipotensión prolongada en extremidad inflamada. O cuando tenga un aumento espontáneo del dolor en una extremidad tras un tratamiento adecuado para el dolor, ¿ya? Esos son los criterios para medir la presión intracompartimental. Ahora, ¿qué técnicas voy a utilizar? Tenemos dos técnicas, ¿ya? Tenemos la técnica de Wall-Size y la técnica de Stryker. ¿En qué consiste la primera técnica? La de acá. Consiste en que voy a llenar, este es un tubito que va conectado hacia una aguja que se va a introducir en el miembro afectado que se va a medir. Entonces se llena de suero fisiológico aproximadamente 40 centímetros del tubo. La aguja va a ir intramuscular que se va a introducir a nivel del muslo en una posición subaponeurótica de 45 grados, ya una posición subaponeurótica de 45 grados en relación con el plano cutáneo, y posteriormente que hemos llenado ya de suero fisiológico, acá tenemos una jeringa con aire, se presiona suavemente sobre el émbolo y luego me va a arrojar acá en el manómetro la presión, ¿ya? La presión del compartimento. Ahora, hay inconvenientes a realizar esta técnica. Es que no permite movidas continuas durante el ejercicio, ¿ya? No es efectiva durante el ejercicio. Tiene un margen de error de ¿cuánto? De más menos 3 milímetros de mercurio, ¿ya? Y el tiempo de estabilización es de 1 minuto para la lectura, ¿ya? Solo tengo 1 minuto para la lectura. Entonces luego tenemos la segunda técnica, que es la más fiable, que es la técnica de Stryker. Consiste, como podemos ver acá, no sé si es que se note, de un catéter peridural que se introduce por su extremo en el compartimento que vamos a medir. Posteriormente se introduce suero fisiológico en el compartimento por el catéter, ¿ya? Y el registro, vamos a tener nosotros el registro acá, en el monitor, como podemos ver acá. Ahora, este equipo es muy fiable ya que permite las medidas intratisulares dinámicas, o sea, puedo medirlo durante el ejercicio, ¿ya? Durante el ejercicio. Antes de usar esta técnica, debemos de heparinizar la vía. Ya vamos acá a heparinizar la vía para evitar la coagulación y la coagulación durante el proceso. Y recordar, lo que es importante recordar. ¿Por qué? Recordar que una vez que se dé la lesión, el daño tisular se va a producir en las 2 primeras horas post-lesión. A las 4 horas voy a tener lesión muscular o una neuropraxia. Y a las 6 a 8 horas, un daño mioneural irreversible. Acá mi paciente es candidato ¿para qué? Para amputación. Para amputación. ¿Ya? Y es por eso que debemos tener en cuenta lo de acá que hemos ido explicando. Una buena exploración física y una buena clínica y un diagnóstico oportuno. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, en el tratamiento
vamos a vigilar los signos de compresión, ¿ya? Y la rápida identificación, y si es que mi paciente tiene fracturas cerradas, vamos a estabilizar y inmovilizar. Y acá me olvidé de mencionarles de la presión crítica. Cuando yo tenga un valor absoluto a realizar la medición intracompartimental, me sale que es mayor a 30 milímetros de mercurio, mi paciente es candidato para fasciotomía, ¿ya? Y si es que yo tengo un valor diferencial, ¿cómo voy a sacar el valor diferencial? Restando mi presión arterial diastólica menos la presión del compartimento. Si es menor a 30, también candidato para fasciotomía, ¿ya? Eso nunca lo olvidé. Entonces, el tratamiento principal es la fasciotomía. ¿En qué consiste la fasciotomía? ¿Cuál es el objetivo? Realizar, ¿qué? La descompresión, ¿ya? No se olviden, realizar la descompresión. Cuando tengo un cuadro clínico positivo de síndrome compartimental, en la clínica que hemos venido hablando, cuando la presión intracompartimental sea mayor a 30 en pacientes normotensos, o cuando la diferencial, o sea, la presión arterial diastólica menos la presión compartimental sea menor a 30 milímetros de mercurio, ¿ya? También es candidato para fasciotomía. En este caso, por ejemplo, mi paciente ha tenido este síndrome compartimental en miembros inferiores, entonces nosotros vamos a realizar una descompresión, una incisión. Tenemos una incisión lateral, como podemos ver acá, es lateral, y incisiones mediales. ¿Ya? Laterales y mediales. Lateral, ¿de dónde a dónde? Entre el eje longitudinal del peroné, podemos ver acá el eje longitudinal del peroné y la espina de la tibia. Entonces acá vamos a realizar la incisión lateral. ¿Ya? La incisión medial, ¿de dónde a dónde va? De 1 a 2 centímetros mediales al margen de la tibia. 1 o 2 centímetros mediales al margen de la tibia. ¿Cuánto va a medir mi incisión? ¿Cuánto va a medir? La guía nos dice que puede ser de 12 a 20 centímetros. ¿Ya? De 12 a 20 centímetros. Bueno, acá, esta es la profilaxis. Una fasciotomía profiláctica. ¿Ya? Una fasciotomía profiláctica. ¿Cuándo yo voy a realizar una fasciotomía profiláctica? Hay mucha discusión en este tema. Algunas literaturas, algunos artículos dicen que no es preferible realizar una fasciotomía profiláctica, pero hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Cuándo hacemos profilaxis? Cuando existe una isquemia mayor a 6 horas, cuando mi paciente tenga una trombosis venosa masiva, cuando tenga fracturas complejas de las extremidades, traumatismos por aplastamiento y una lesión combinada, puede ser lesiones de arterias y venas, ya vamos a realizar fasciotomía. Ahora, esto es importante también, chicos. ¿Por qué? Porque si es que yo tengo un síndrome compartimental con una evolución mayor a 10 horas, ¿ya? Nos dice que realizar una fasciotomía tiene un riesgo muy elevado de ¿qué? De realizar sepsis, o sea, realizar una falla multiorgánica y mi paciente pueda morir. Entonces, lo que sugieren es que si es que ya tengo mayor a 6 horas, es preferible valorar que la amputación de la extremidad, ¿ya? Amputar la extremidad. ¿Por qué? Porque a las 6 a 8 horas, como hemos visto acá, ya tenemos un daño bioneural irreversible, ¿ya? Entonces acá mencionamos que mi paciente es candidato ¿para qué? Para la amputación, ¿correcto? Y en este esquema, en estas imágenes, perdón, nos muestran las incisiones a nivel del miembro superior, que podría ser incisiones dorsales, ¿ya? Incisiones dorsales y que compromete también dorsales en forma de S, como podemos ver en la imagen. Pueden ser incisiones palmares, palmares en forma de S también. Y en cuanto a la mano,
vamos a tener podemos realizar 5 incisiones, nos menciona la guía, ¿ya? 2 dorsales, ¿ya? 2 dorsales, 2 a nivel de la eminencia tenar. Por eso es importante conocer la anatomía y de los compartimentos que conforman la mano. 2 a nivel de la eminencia tenar e hipotenar y una sobre el tenar y hipotenar y una a nivel del túnel carpiano. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las 5 incisiones. Ahora, ¿existen riesgos al realizar la fasciotomía en mano? Sí. ¿De qué? De lesionar los nervios. ¿Ya? Por eso se debe realizar con mucho cuidado. Entonces, una vez que ya estabilicé a mi paciente con la fasciotomía, voy a realizar, ya para ir terminando, el cierre. ¿Ya? El cierre se puede hacer mediante terapia, compresión negativa. ¿Ya? Terapia compresión negativa. ¿Cuál es la ventaja de esta terapia compresión negativa? Se basa pues en la necesidad de cubrir y drenar las heridas traumáticas de tejido blando y los defectos asociados principalmente con fracturas expuestas. Ahora, tenemos componentes, varias técnicas que podría hacer, por ejemplo, de acá, utilizando esponjas de poros abiertos. ¿Ya? Esponja de poros abiertos. ¿En qué consiste? Esta técnica está compuesta por poliuretano o polivinilo de alcohol, esta esponja, y esta estructura va a permitir que la presión negativa sea transmitida a lo largo de la interfaz de la esponja, ¿ya? A lo largo de la interfaz de la esponja, que se va a encontrar cubriendo la herida, ¿ya? En cuanto a la otra técnica, tenemos el vendaje semioclusivo. ¿En qué consiste? Como su propio nombre lo dice, ser un vendaje que va a sellar la herida y va a promueve una adecuada succión. Adecuada succión. Y la otra técnica es mediante fuente de presión negativa. ¿Ya? Mediante fuente de presión negativa. Como podemos ver acá, se conecta un dispositivo que va a ser conectado a un dispositivo al vacío, ¿ya? Con presión negativa. Lo que favorece esta fuente de presión negativa es a la formación de ¿qué? De tejido de granulación. ¿Ya? Tejido de granulación. Como podemos ver acá. Y la otra técnica, ¿y cuáles son los mecanismos de acción de la terapia con presión negativa? Utilizando estas varias técnicas. 1, contracción de la herida. ¿Ya? Contracción de la herida. 2, disminución del edema. Y 3, la remoción de los exudados. Remoción de exudado. Ya, esas son las ventajas que ofrece la terapia con presión negativa. Luego tenemos la otra técnica, que es se conoce como técnica de amarrado de cordones. Amarrado de cordones. Ya, como podemos ver acá, se utiliza grapas, ya, grapas a una distancia entre 1.5 a 2 centímetros de distancia y se utiliza un material que se conoce como Silastic, ¿ya? Son sustancias poliméricas de silicón que se van a introducir por acá, por las grapas, como podemos ver,
y con el paso de los días se va a ir ajustando, ¿ya? Por eso se conoce como técnica de amarrado de cordones, hasta, hasta lograr un cierre de la herida. Y una vez que la piel se encuentre aproximada por completo, las gasas que hemos colocado acá y el silástico son removibles, y la epitelización de la herida se completa en un periodo de 2 a 3 días. Ya, entonces, epitelización en 2 a 3 días, utilizando esta técnica. Entonces, la técnica de amarrado de cordones promueve la epitelización. En cuanto, para ir terminando ya el diagnóstico diferencial, las guías hacen referencia en cuanto a la clínica con la oclusión arterial y la neuropraxia. Como podemos observar en este cuadro, el aumento de presión va a estar presente en el síndrome compartimental, pero ausente en la oclusión arterial y nerviosa, ¿correcto? Asimismo, el dolor a la extensión presente en el síndrome compartimental, tanto oclusión arterial, pero en la neuropraxia ausente, ¿ya? Y en cuanto a las complicaciones que me puede desarrollar en paciente, tenemos acá las siguientes. El paciente puede desarrollar a nivel de la fasciotomía que nosotros le hemos hecho, úlceras, adherencias de la piel al músculo, parestesias frecuentes, prurito en el momento de la formación del tejido de granulación, una herniación muscular, desfiguración, como la deformación de Volkmann, como hemos visto en el síndrome compartimental agudo, y cicatrices, ¿no? Que pueden comprometer y cambiar la vida de los pacientes. Y esas serían las complicaciones más frecuentes. Y para ya terminar, tenemos acá un fluxograma donde nos dice, ¿no? Si es que yo tengo una sospecha, vamos a ver acá, sospecha de síndrome compartimental, mis hallazgos clínicos son definitivos, estoy 100% seguro de mi clínica, voy a realizar, ¿qué? Una fasciotomía. Pero si es que mis hallazgos clínicos no son certeros, no son concluyentes, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es utilizar medidas no invasivas, ¿ya? Y la reevaluación del paciente. Si es que al reevaluarlo ya me da clínica, paso a fasciotomía, ¿ya? Y si es que tengo no tengo una buena clínica, lo que yo voy a hacer es medir la presión compartimental, ¿ya? Si es que mi presión compartimental, la presión intracompartimental es mayor a 30 milímetros de mercurio, paso a fasciotomía. Y si es que la diferencia, lo que hemos venido hablando, la diferencia de la presión diastólica, perdón, la diferencia de la presión diastólica menos la presión compartimental es menor a 30, hago fasciotomía también. Pero si es que me sale mayor a 30, lo reevalúo, ya no lo hago fasciotomía, lo vuelvo a reevaluar y siempre en constante vigilancia, ¿no? Si es que veo que la presión aumenta, fasciotomía. Y recuerden, si es que ya es mayor a 6 a 8 horas con síndrome compartimental, mi paciente es candidato no para fasciotomía, sino para amputación. ¿Ya? Amputación. Eso no se olvida. Bueno, chicos, eso ha sido el tema de hoy, algo corto, con los temas precisos. Espero que les haya sido de gran ayuda en
en el desarrollo de su carrera y pues nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Y agradecer al comité organizador por la invitación y nos seguiremos viendo en otras ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia, Dante. ¿Te parece si esperamos a las preguntas de los chicos? Sí, sí, claro. ¿Cómo pueden conseguir los chicos las diapositivas? ¿Te pueden etiquetar a Instagram? Sí, a ver, hagamos algo, a ver. Dame un momento. ¿Se ve la imagen en pantalla? ¿Se ven las diapositivas en pantalla? Sí, sí se puede ver. Etiquetan ahí en la página y yo les envío las diapositivas. Muchas gracias. Disculpa, Tenemos algunas preguntas de los chicos que nos dicen cuáles son las complicaciones más frecuentes de este síndrome. Las más frecuentes, como ya hemos mencionado, chicos, son las úlceras, ¿ya? Pacientes que pueden, úlceras y las parestesias. Las parestesias que se pueden presentar post tratamiento, ¿ya? Se pueden quedar de por vida. Y las cicatrices, ¿no? Las cicatrices que pueden ser deformantes, tenerlo en cuenta también eso. Me dicen, ¿puedo repetir los compartimentos del antebrazo? A ver, vamos a proyectar las... Y, a ver, primero vamos a responder la de acá. Compartimentos del antebrazo. Ya. En el antebrazo, como ya mencionamos, chicos, el antebrazo vamos a tener 3 compartimentos, ¿no es cierto? Un compartimento anterior, si rápido nada más, o acá mejor, un compartimento anterior, que vendría a ser el compartimento volar, el compartimento posterior, que vendría a ser el dorsal, y el compartimento lateral o radial, ¿ya? En el compartimento anterior vamos a encontrar que los músculos flexores y pronadores. Pronadores del antebrazo y muñeca. En el compartimento posterior o dorsal, acá, si es que acá encontramos los músculos flexores, acá vamos a encontrar en el posterior los músculos extensores, ¿ya? ¿Extensores de quién? De la muñeca y dedos. Y el compartimento lateral o radial, vamos a encontrar al nervio radial. Por ahí también leí otra pregunta, que el diagnóstico diferencial podría ser celulitis, sí. Porque la clínica es casi semejante, ¿ya? Pero, a diferencia, la celulitis pues, no presenta parestesia, sino presenta ausencia de pulsos. Y recordar que la parestesia es el primer síntoma en aparecer en el síndrome compartimental, ¿ya? Eso nunca se olviden también. Disculpe, ¿dónde puedo observar el examen? ¿Dónde puedo realizarlo? ¿Ves ahí un link? Chicos, cuando termine de responder las preguntas del ponente, lo vamos a enviar. Ah, ok, muchas gracias.
A ver, nos dice a qué infecciones bacterianas puede estar asociada el síndrome compartimental. Puede ser a infecciones por gram negativos y gram positivos. Recordemos que estamos frente a una herida expuesta, ¿no? Y es por eso de que utilizamos la técnica, la que mejor sugiere las guías, es la técnica con presión negativa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esta técnica es rápida, pero además es costosa. Una que es efectiva y costosa, pero acá en los hospitales se ingenian. Utilizamos fuentes de vacío, las que se utilizan para hacer también en lo que es síndrome compartimental abdominal. Se utiliza esta técnica con presión negativa ya, y posteriormente la relación porque solo fasciotomía. También tenemos que dar hidratar a mi paciente y dar tratamiento antibiótico. ¿Ya? ¿Qué hice? ¿Puede repetir, por favor, pacientes que son? Esa es la presentación de acá. A ver. En el diagnóstico, acá. El último mejor. Cuando yo voy a realizar fasciotomía, acá, fasciotomía, 1, cuando la presión compartimental, presión intracompartimental, sea mayor a 30 milímetros de mercurio, o cuando la presión arterial diastólica menos la presión intracompartimental sea menor a 30 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y cuando, este es 2, y 3, cuando yo tenga mi clínica, cuando tengo una clínica certera de que estoy frente a un síndrome compartimental, realizo fasciotomía. Y tener en cuenta ¿dónde estaba? Acá, la fasciotomía profiláctica. ¿Ya? Profiláctica. Cuando existe isquemia mayor a 6 horas, directo, fasciotomía. Trombosis venosa masiva, fracturas complejas en extremidades, traumatismo por aplastamiento, ¿ya? Lesión combinada, lesiones de arterias y venas, candidato a mi paciente para fasciotomía. Pero si es que es mayor ya de imputación. Creo que no hay más preguntas.